Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hacer su primer clase de teoría musical, literalmente lo que tendrían que ver la primer clase de teoría musical, esto referente a teoría musical en general, no solo a guitarra, sino a pues las notas musicales. Les voy a enseñar cómo funcionan los acordes, cómo funcionan las escalas, cómo es que interactúan las notas entre sí, y básicamente esto es lo que les va a dar pie a poder comprender la música de manera mucho más amplia. Y bueno, este es el primer video de una serie mucho más larga, obviamente, en donde vamos a estar viendo teoría. Cada semana voy a estar sacando videos con este tema y lo voy a dejar en una playlist para que puedan pues seguir el orden de los videos. Obviamente va a ser muy importante este porque es el primero y nos va a dar una referencia así súper importante para todo lo demás. Y bueno, cabe mencionar que este video va a ser desde cero, literal, desde 000. Para todos aquellos que no entiendan nada de música, lo voy a hacer así lo más sencillo posible para que de aquí escalemos a teoría pues mucho más avanzada y puedan entender cómo funciona la música, puedan entender cómo componer una canción, cómo funcionan las melodías, cómo está estructurado en general todo en la música, pero tenemos que partir de esta base pues primordial, así que pues vámonos a la intro. Y bueno, primero que nada quiero aprovechar para que me sigan en redes sociales. También obviamente aquí déjenme sus comentarios si tienen alguna pregunta en específico. O también me pueden escribir por Instagram. Ahí respondo todos sus mensajes sin ningún problema. Y bueno, también en TikTok, que subo un montón de videos así relacionados a temas de aprendizaje musical y de guitarra, etcétera. Y bueno, lo que ya todos sabemos, o al menos hemos escuchado por ahí alguna vez, es el nombre de las notas. El nombre de las notas musicales. Es muy importante comprender toda esta parte de cómo funcionan las notas musicales. Entonces, conocemos bien que tenemos 7 notas, que serían do, re, mi, fa, sol, la y si. ¿Ok? Estas 7 notas son las que, por así decirlo, nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Son las notas blancas del teclado, empezando por do, re, mi, fa, sol, la y si. Nuevamente se repite la nota do y esto le llamamos una octava, y estas octavas se repiten durante todo el teclado. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Por ahorita lo único que hay que saber es que las notas son esas. Ahora, en donde comienza la gran confusión es en el tema de los sostenidos y los bemoles. ¿Qué son los sostenidos y los bemoles? Lo vamos a ver justo ahora. Pero primero vamos a entender qué es un pentagrama. Un pentagrama son las 5 líneas en donde nosotros escribimos música. Penta, 5, grama, escritura. Entonces, o gráfico, ¿no? Entonces, en este pentagrama es donde nosotros vamos a escribir las notas musicales. Este pentagrama se lee de izquierda a derecha y va, obviamente, a lo largo del tiempo. Esto va marcando temporalidad en la música. Es decir, si escribimos una nota al principio, va a tener una temporalidad distinta que si la escribimos después. Es decir, va a ser una sucesión de notas lo que nos va a ir determinando el tiempo de la música. Ahora, en el pentagrama en sí no está indicado qué espacio es para qué nota o qué línea es una nota. Esto lo vamos a determinar por algo que se llama la clave musical. ¿Ok? Existen 3 claves principalmente, pero la que todos sin duda hemos llegado a escuchar es la clave de sol. Esto se hace de esta manera. A partir de la segunda línea vamos a hacer el dibujo de la clave de sol, y esto nos indica que la segunda línea de abajo hacia arriba va a ser la nota sol. Es decir, si vemos la clave de sol al principio del pentagrama, quiere decir que la segunda línea de abajo hacia arriba va a ser la nota sol. Es decir, cada que pongamos ahí un puntito
Es decir, cada que pongamos ahí una plica, que es el círculo de la nota, va a representar la nota sol. Y de ahí pues vamos a movernos. ¿Cómo nos vamos a mover? Nos vamos a mover de dos maneras. De manera ascendente, que sería hacia arriba, y de manera descendente, que sería hacia abajo. Es decir, si tenemos la nota sol en la segunda línea de abajo hacia arriba, la siguiente nota ascendente sería la nota la, después sería la nota si, después sería la nota do, luego sería la nota re y posteriormente la nota mi, hasta llegar a la última línea que sería la nota fa, ¿ok? Hacia abajo de la nota sol o de manera descendente tendríamos la nota fa y hacia abajo otra nota descendente sería la nota mi hasta la primera línea del pentagrama. Ahora, por supuesto que se pueden escribir notas por debajo del pentagrama o por encima del pentagrama, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, lo único que hay que entender entonces para empezar es que tenemos 7 notas y esas 7 notas pueden escribirse en el pentagrama de manera ascendente o descendente. Empezando por la clave de sol, que es la que vamos a tomar en cuenta el día de hoy en esta primer clase. Entonces, pentagrama, entonces vamos a recapitular. Tenemos 7 notas que se escriben sobre un pentagrama. Pentagrama significa 5 líneas en donde vamos a escriturar nuestra música. Y la clave de sol parte de la segunda línea, que nos indica que esa segunda línea de abajo hacia arriba es la nota sol. Ahora vamos a escribir las notas de manera ascendente, es decir, hacia arriba. Por ejemplo, sol, la, si, do, re, mi, fa. Y podemos continuar. O hacia abajo, ¿no? Sol, fa, mi, re, do, etcétera, etcétera. Hacia abajo, de manera descendente. Ahora, ya que conocemos esto, sabemos que al movernos hacia la derecha, en un teclado, por ejemplo, nos estaríamos moviendo de manera ascendente, es decir, cuando tenemos un teclado y nos movemos hacia la derecha vamos a ir sonando más agudo cada vez. Ahora, cuando esto lo pasamos al pentagrama, vamos a leer hacia arriba, es decir, el sonido va a ir incrementando a un sonido más agudo de manera ascendente, es decir, derecha en el teclado, en el piano, es lo mismo que ascendente. E izquierda en el teclado es lo mismo que descendente. ¿Ok? Hablando solo del teclado, solo del piano. En otros instrumentos puede ser distinto, ya lo hablaremos. Y bueno, ahora notamos que en el piano tenemos algunas notas que son negras. Y de hecho son un par de notas negras. Después tenemos un espacio y tenemos 3 notas negras. Y tenemos otro espacio. Y se repite toda esta misma figura en el teclado. Entonces, existe algo que sería la mínima cantidad que nos podemos mover o la mínima distancia que nos podemos mover en un teclado. Y esto sería de la nota do, por ejemplo, a la siguiente nota negra, que sería la distancia más cercana, repito, que existe en la música. En la música tonal o en la música convencional. A eso nos vamos a referir. En la música normal, porque en otro tipo de música sí que hay otro tipo de reglas. Pero en la música que todos conocemos, la regla es que la distancia más pequeña que existe es de do a do sostenido, que sería la próxima nota ascendente. A esto le vamos a llamar medio tono. Entonces el medio tono es como la célula más básica en la música. Esto sería de do a do sostenido. Después, por ejemplo, si estamos en do sostenido, la nota más cercana a ascendente sería re. De re, la nota más cercana a ascendente sería re sostenido. Después de re sostenido, la nota más cercana sería mi. Ahora, de mi a la nota más cercana, como podemos ver, no tenemos una nota negra. Entonces la nota más cercana sería mi, de mi a fa.
no habría mi sostenido, que sí que existe, pero lo vamos a hablar más tarde. Ahorita vamos a simplemente tomar en cuenta este detalle de que el medio tono o el semitono, así se llama, es la distancia más pequeña que existe en la música. Lo hicimos de manera ascendente, ahora vamos a hacerlo de manera descendente. De do hacia atrás no tenemos una nota negra, por lo cual no tendríamos bemol. Entonces tendríamos do, bajamos medio tono, sería la nota si. De si a la nota siguiente de manera descendente sería si bemol. Ahí sí tenemos un bemol, que es la nota negra. De si bemol de manera descendente bajaríamos a la nota la. De la nota la bajaríamos de manera descendente a la bemol. De la bemol bajaríamos a sol. De sol bajaríamos a sol bemol. De sol bemol bajaríamos a fa. Y nuevamente nos encontramos con que no hay una nota negra. Entonces de fa no bajaríamos a fa bemol, que les repito sí existe, pero lo vamos a ver en otro momento. Bajaríamos de fa a mi. ¿Ok? Así funcionan los semitonos. Así se llaman semitonos. Medios tonos es la cantidad o la distancia mínima en la cual uno se puede mover en la música. Música convencional, música tonal. Esto va a determinar cómo cada nota se va a relacionar entre sí. Vamos a platicar. Ahora bien, de agregar estos sostenidos y estos bemoles nos surge algo que se llama la escala cromática. ¿Ok? Por ejemplo, la escala cromática en el color tiene que ver con todos los colores del espectro de luz. En el caso de la música, la escala cromática tiene que ver con todas las notas. Es decir, si tomamos en cuenta do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si y nuevamente do, vamos a tener 12 notas. Ya no van a ser 7 porque ahora ya tenemos en cuenta los medios tonos. Entonces, en realidad tenemos 12 notas. Ahora, la escala cromática que conlleva todas estas 12 notas puede ser ascendente o puede ser descendente nuevamente. Entonces, lo mismo, tendríamos, por ejemplo, esa escala que hice ahorita fue de do de manera ascendente. Ahora vamos a hacerla de manera descendente. Vamos a hacerla, sería do, si, si bemol, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol y llegamos nuevamente a do. Esa es la escala cromática de manera descendente. Entonces lo primero que tienes que hacer o el primer ejercicio que puedes hacer para comenzar a practicar teoría musical es aprenderte la escala cromática de manera ascendente o de manera descendente. ¿Ok? Si eres tecladista, pues va a haber una cierta digitación que vas a tener que seguir para aprenderte la escala cromática ascendente o aprenderla de manera descendente. Déjame en los comentarios si te gustaría que les deje la digitación correcta, por ejemplo en la guitarra, ¿no? Entonces ya tenemos la escala cromática. Esta escala cromática la podemos poner, por ejemplo, en el pentagrama. Y aquí es donde empiezan a entrar los sostenidos y los bemoles de manera escrita, ¿ok? Teniendo la clave de sol, tomamos que la segunda línea de abajo hacia arriba es la nota sol. Entonces, por ejemplo, sería sol, sol sostenido, la sostenido, si, do, do sostenido, re sostenido, mi y fa. Hacia abajo o de manera descendente sería sol, sol bemol, fa y mi. ¿Ok? Les repito, se pueden escribir notas más arriba del pentagrama o se pueden escribir notas más abajo del pentagrama y simplemente se sigue la misma secuencia. Y bueno, como ya se dieron cuenta, las notas se escriben sobre la línea o se escriben en el espacio entre las líneas, es decir,
que en la segunda línea de abajo hacia arriba es sol, pero el espacio que queda entre la segunda y tercera línea es la nota la. Y eso no va a cambiar mientras tengamos nuestra clave de sol al principio del pentagrama. Ahora, o de la partitura, ¿no? Que la partitura es ya como un conjunto de pentagramas con un cierto, digamos, periodo de tiempo. Ahora, por ejemplo, si queremos añadir más notas hacia arriba, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, de manera ascendente en la última línea, tendríamos fa sostenido, la siguiente sería sol, que sería como si hubiera un espacio, luego sería sol sostenido ahí mismo y posteriormente creamos una línea adicional arriba que sería la nota la, ¿ok? Luego la sostenido, luego si sería en el espacio y luego creamos otra línea que sería la nota do. Lo mismo hacia abajo. Ahora, este es un pequeño dato para complementar lo que les estoy diciendo. Cada medio tono auditivamente nos jala a la siguiente nota, es decir, que cada una de las notas auditivamente nos lleva a seguir en la escala cromática, nunca tiene un fin o un reposo, de manera ascendente o descendente, no cambia, siempre nos invita a continuar. Y esto es algo que se aprovecha en ciertos géneros musicales, pero bueno, solo era un dato que les quería comentar. Ahora, para englobar todo esto, que va a ser lo que el primer video, para no saturarlos de información, vamos a ver una última cosa que es la notación inglesa. Y esto tiene que ver, si las notas se escriben do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en la notación inglesa, cada una de estas va a relacionarse con una letra. En este caso sería C, D, E, F, G. Y regresaríamos a la nota A y B. Entonces, C sería la nota do, D sería la nota re, E sería la nota mi, F sería la nota fa, G sería la nota sol, A sería la nota la y B sería la nota si. A esto le podemos agregar de manera escrita. A esto le agregamos de manera escrita un sostenido o un bemol. Y en la notación inglesa se lo vamos a agregar los sostenidos adelante de la nota. Es decir, por ejemplo, C sostenido. Y en el pentagrama lo vamos a agregar atrás. Es decir, sostenido y después la nota. ¿Ok? Esto es con fines prácticos, ya lo veremos después, pero es con fines de continuidad visual. Es lo más adecuado de decir. Pero bueno, vamos a hacer aquí el recuento de todo lo que platicamos en este video. Básicamente, esta es la base de la música que nos va a permitir formar acordes, nos va a permitir formar escalas, nos va a permitir relacionar las notas entre ellas y nos va a permitir estudiarla. Es decir, es muy importante que aprendamos esto y que repasen esto para que posteriormente no se les complique nada de teoría. En los siguientes videos, como los voy a dejar en un playlist, van a poder regresar a esto que les estoy diciendo si es que se les atora cualquier cosa. Pero básicamente, bueno, tenemos el nombre de las notas, que las podemos leer de manera ascendente o descendente, es decir, en el piano hacia la derecha o hacia la izquierda. Tenemos un pentagrama, que son 5 líneas. Cuando usamos la clave de sol, es la segunda línea de abajo hacia arriba. Las notas pueden ponerse en la línea o pueden ponerse en el espacio. De manera ascendente, las notas tienen un sostenido, es decir, hacia la derecha las notas van a tener sostenidos y hacia la izquierda van a tener bemoles. Descendentemente van a tener bemoles. Hay que aprendernos la escala cromática, que son las 12 notas musicales. Se las repito nuevamente: do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si y do nuevamente. A esto le llamamos octava, que sería el grupo de notas que se repiten a través del teclado.
Y por último, la notación inglesa, que es por medio de letras. Entonces a esas letras le vamos a llamar, por ejemplo, C, va a ser Do, y a esa misma letra le podemos poner un sostenido, ¿ok? C sostenido, D sostenido, E sostenido, F sostenido, G sostenido, A sostenido. No hay ningún problema por usar sostenidos en cualquiera de las notas. Todas las notas pueden llevar un sostenido. Ya veremos por qué en el teclado en algunas ocasiones hay un espacio y no hay notas negras, pero realmente para esta clase no es relevante. Ahorita lo único que necesitas saber para aprender teoría es esto que te comenté. Déjame tus comentarios, espero que te haya gustado este video y te sirva bastante. Hasta la próxima.